En el anterior video hemos visto a los asesinos seriales considerados los más aterradores, y hoy en este video mencionaré los que se encuentran en el nivel 2 y 3, así que, ponte cómodo, y empecemos con el iceberg. Bueno, en esta ocasión tendré que explicar más o menos la historia de estos tipos. Karla Homolka fue una asesina en serie canadiense que atrajo atención internacional cuando fue encarcelada por homicidio en el caso de las violaciones y los asesinatos de dos chicas adolescentes. Su esposo, Paul Bernardo, fue sentenciado a la máxima pena de cadena perpetua como responsable de la el asesinato de 3 chicas adolescentes, además de decenas de violaciones y abusos sexuales contra mujeres. Entre las víctimas se encontraba Tammy Homolka, hermana de Karla, asesinada por Bernardo en la Navidad de 1990. En compensación a su testimonio completo contra su marido, se le otorgó una sentencia reducida, de modo que escapó de la pena recibida por su esposo. Fue encontrada culpable de homicidio y sentenciada a 12 años de cárcel. Harold Shipman, nacido el 14 de enero de 1946, fue un médico británico, acusado de matar y asesinar a más de 200 de sus pacientes, corroborado solamente en 15 de ellos en primera instancia y más tarde elevado a 218. Es conocido por ser el asesino en serie más prolífico de la historia. En el año 2000, Shipman fue condenado a 12 cadenas perpetuas consecutivas por los asesinatos de 15 de sus pacientes. Después del juicio, la policía siguió investigando, ya que se estimaba que Shipman podría haber llegado a matar a más de 500 pacientes, de los cuales el 80% de ellos eran mujeres. También las edades de las víctimas suponían un enigma para la policía, ya que la persona más joven que Shipman había matado de entre los 15 casos corroborados, era Peter Lewis de 41 años de edad. Finalmente, se cerró la investigación con el número oficial de 218 asesinatos altamente probables. Muchas de las legislaciones británicas sobre medicina y cuidado médico fueron modificadas notablemente como resultado directo e indirecto de los crímenes de Shipman. Es el único médico británico que ha sido declarado culpable de asesinar a sus pacientes, aunque otros médicos han sido absueltos de crímenes similares o condenados por cargos menores. Shipman murió el 13 de enero de 2004, un día antes de su 58 cumpleaños, ahorcándose en su celda en la prisión de Wakefield. Muchos asesinos matan a causa de una niñez violenta, otros por celos o por dinero, pero Daniel y Manuel Arruda, en cambio, asesinaron en el nombre de Satán. Se veían a sí mismos como vampiros y mataron a un amigo como sacrificio al diablo. Mataban a sus víctimas mediante un método satánico, asestando golpes que coincidían con los números del diablo. Posteriormente bebían su sangre y la esparcían por todas las habitaciones. Durante el juicio ninguno en la pareja mostró arrepentimiento ni tampoco se mostraron culpables. Sostuvieron que siempre fue Satán quien los guió, y que ellos solo eran un instrumento de sus deseos. También se mostraron sumamente irrespetuosos en frente del juez, al punto en que Daniel se defendió diciendo: "Solo fuimos un medio para el asesinato, si alguien atropela a una persona con un auto, ¿pueden culpar al auto?". Después de una actuación imperdonable, ambos fueron sentenciados a más de 10 años de prisión, Manuela fue sentenciada a 13, y Daniel a 15 años de prisión. Aileen Wuornos, nacida bajo el nombre de Aileen Carol Pittman, fue una asesina en serie estadounidense que admitió haber matado a 7 hombres en incidentes separados. Todos ellos, afirmó, la violaron, o intentaron hacerlo, mientras ejercía la prostitución. Fue condenada a muerte en 1992 y posteriormente ejecutada por inyección letal por el estado de Florida 10 años después de su arresto. Bueno. No puedo hablar mucho sobre esta persona, porque YouTube me pisa. El primer asesino en serie español, también considerado como el peor asesino de la historia criminal española. Cuando hacía su vida normal se comportaba de una manera infantil, pero cuando mataba se convertía en un hombre despiadado, sin escrúpulos y sin preocuparle siquiera que la víctima sufriera. Mató a un total de 48 personas durante la década de los 60.
Su manera de matar era llevada a cabo mediante un golpe mortal que aprendió durante su instrucción como militar. Como curiosidad, cuando fue detenido y viajaba con los agentes, escuchó en la radio que un mexicano había matado a un mayor número de personas que él, a lo que respondió: denme 24 horas y les aseguro que un miserable mexicano no va a ser mejor asesino que un español. Sin duda un asesino bastante aterrador. Dennis Nilse, nacido el 23 de noviembre de 1945, fue un asesino en serie y necrófilo británico. Una vez asesinada su víctima, la bañaba, vestía y convivía con el cadáver por meses. Asesinó a 15 hombres jóvenes entre 1978 y 1983 en Londres, Inglaterra. Convicto del homicidio de 6 de ellos y 2 de intento de homicidio en Old Bailey, fue sentenciado a cadena perpetua el 4 de noviembre de 1983, con una recomendación de cumplir un mínimo de 25 años. Años más tarde, fue encarcelado en H.M. Prison, una cárcel de máxima seguridad en Full Sutton en East Riding de Yorkshire, Inglaterra. Anatoly Onoprienko, nacido el 25 de julio de 1959, fue un estudiante de guarda forestal y asesino en serie ucraniano. Fue conocido como Bestia de Ucrania, Terminator y Ciudadano O después de que la policía lo arrestara el 16 de abril de 1996, Onoprienko confesó haber matado a 52 personas. Su manera de realizar los crímenes se basaba en entrar en una casa a altas horas de la madrugada. Allí reunía a toda la familia y mataba a los varones con un arma de fuego y a las mujeres con una blanca. Finalmente Anatoly falleció en la cárcel de Zitomi el 27 de agosto de 2013, a los 54 años, por un ataque al corazón. Jeffrey Dahmer, nacido el 21 de mayo de 1960, fue un asesino en serie y agresor adulto estadounidense, que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos involucraron la necrofilia, el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. Sin embargo, el 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. La verdad que, la historia de este asesino es muy curiosa. John George Shai, nacido el 24 de julio de 1909, fue un asesino en serie inglés convicto, que durante la década de los 1940 asesinó a varias personas para robar su dinero, comúnmente conocido como el asesino del baño de ácido, por disolver los cadáveres de las víctimas con ácido sulfúrico. Fue arrestado el 20 de febrero de 1948 sospechoso de la desaparición de la señora Durant Acom y sometido a juicio el 18 de julio 1949. Aunque Ike confesó sus crímenes, la defensa, pagada por el periódico News of the World a cambio de que Ike escribiera su historia en exclusiva, intentó que se le declara insano, pues Ike refirió a los psiquiatras frecuentes pesadillas y obsesión por beber sangre de sus víctimas, por lo cual fue llamado el vampiro de Londres por la prensa sensacionalista. Asimismo, Ike se comportó irracionalmente en su reclusión, incluyendo beber su propia orina delante de los guardias. Pero la fiscalía, con base en informes de los peritos oficiales, consideró que estaba simulando su insania, que había actuado con premeditación y alevosía movido por la codicia, siendo prueba de ello que intentara encubrir sus crímenes, y que la estrategia del acusado y de sus abogados lo que perseguía era evitar la pena de muerte si lo declaraban loco. El Daily Mirror, periódico que había insistido en enfatizar que Ike era un vampiro en una serie de reportajes sensacionalistas, fue demandado por los abogados de Ike y sancionado por la corte a pagar $10.000, y su editor fue condenado a 3 meses de prisión por desacatar la orden de no dar por hecho la culpabilidad del acusado antes de que culminara el juicio.
Aunque confesó haber matado a un total de 9 personas, Ike fue declarado culpable de los asesinatos de 6 víctimas cuyos restos pudieron ser identificados con certeza y condenado a la horca, pena que fue ejecutada el 6 de agosto de 1949 en la prisión de Wandsworth. Un asesino de puro terror. Arthur Shawcross, nacido el 6 de junio de 1945, fue un asesino estadounidense mejor conocido como el asesino del río Genesee. Asesinó a la mayoría de sus víctimas después de haber sido puesto en libertad condicional tras una condena por el homicidio de 2 niños, lo que generó críticas generalizadas sobre el sistema de justicia. Shawcross fue llevado a prisión a Sullivan Correctional Facility en Fallsburg, Nueva York, hasta que murió el 10 de noviembre de 2008 en el centro médico Albany. Los oficiales dijeron que Shawcross se quejaba de un dolor en su pierna en la tarde del 10 de noviembre de 2008, su fecha de muerte. Fue llevado al centro médico de Albany, donde sufrió un paro cardíaco y murió a las 9:50 de la noche. Catherine Schoonover, bueno, no hablaré mucho de esta persona, porque, ya saben, YouTube me parte en dos, en fin, esta persona fue detenida justo antes de producir un asesinato en masa, para el cual enviaría 100 bolsas de cianuro por correo a diferentes direcciones escogidas al azar. La mujer los haría pasar por un complemento nutritivo. En fin, como dije anteriormente, no puedo hablar mucho sobre esto. Peter Sutcliffe fue un asesino en serie británico, que operó entre mediados de los años 70 y principios de los 80 del siglo XX, esencialmente en el condado de Yorkshire. Su modus operandi incluye mutilaciones abdominales y genitales, y extracción de órganos, lo que le valió el apodo de El Destripador de Yorkshire. Asesinó a 13 mujeres y agredió gravemente a otras 7. Todas sus víctimas eran mujeres. Peter Sutcliffe murió a manos de una enfermedad, que posee el número 19. Y ya saben a qué me refiero. Richard Ramírez, más de uno que está viendo el video lo conoce, en fin, nació el 29 de febrero de 1960, apodado como el acosador nocturno. Fue un asesino y agresor de ya saben, estadounidense, que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 1985. Richard Ramírez venía de visitar a su hermano en Austin. Una vez volvió a Los Ángeles, vio su cara en la portada del periódico en una tienda de licores, comenzó a correr y el propietario de la tienda llamó a la policía. Entró en un vecindario de hispanohablantes y tuvo que correr durante más de 30 minutos, ya que una multitud le perseguía para acabar con él. Se sentó en el borde de la acera esperando a que la policía viniese a detenerlo. En ese punto, él ya sabía que su vida estaba acabada. Fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales 2 fueron a menores, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. A pesar de estos datos, se estima que actuó en muchas más ocasiones, dado que su modus operandi no era fácilmente identificable y él nunca colaboró con la policía dando datos de sus crímenes. Finalmente, el 3 de octubre de 1989, tras 4 días de deliberaciones, el jurado votó por la pena de muerte para Richard Ramírez, y el 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muerte, la cual se supone se llevaría a cabo en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quintín. Un asesino que será recordado por muchas personas. Leonard Lake. Considerado por ser uno de los asesinos más agresivos del mundo. Violó, torturó, y asesinó junto a su cómplice Charles, a más de 15 personas, en una cabaña, en Calaveras, California. Realizaron grabaciones de los crímenes atroces. Tras ser capturado, por la policía, decidió tomar 2 píldoras de cianuro, lo que provocó su muerte. Así es. Se acabó a sí mismo. Y listo. Eso ha sido el final de este iceberg. Espero que les haya gustado. Si quieren pueden dejarme en los comentarios qué otro iceberg les gustaría que haga.
Bueno, y sin nada más que decir, me despido hasta aquí, hasta la próxima.